Muy buenas noches, bienvenidos a una edición más de Cuadrante, hoy lunes 22 de septiembre, como siempre, transmitiendo desde la pachuqueña Avenida Revolución, desde los estudios de Cuadratini. Como cada semana, ya saben, le llevamos entrevistas con los actores políticos de nuestra entidad, también nacionales, y en esta ocasión, déjenme le comento que el pasado viernes, el diputado federal del Partido Acción Nacional, Asael Hernández Cerón, como lo han venido haciendo otros diputados, alcaldes, senadores, pues rindió su primer informe de labores al frente de la Cámara de Diputados, y pues ahí estuvo Cuadratín, ahí estuvimos cubriendo este evento, pero también sigue habiendo controversia con diferentes temas en torno al diputado federal Asael Hernández Cerón. De eso y más vamos a platicar hoy en esta entrevista. Yo le agradezco que nos regale unos minutos para Cuadrante, como siempre. Diputado, bienvenido y gracias por aceptar esta entrevista en Cuadrante. Gracias a ti, Alex. Muchas gracias a ti y al auditorio que hoy nos está viendo a través de este medio. De verdad que valoro mucho el espacio que me das para poder dirigirme al público hidalguense. Diputado, el viernes, como lo acabo de comentar, rendiste tu primer informe de labores, como lo han venido haciendo otros legisladores locales, alcaldes. Pero cuéntanos, ya en algunos medios dimos cuenta de lo que tú informaste, pero a la gente que te está viendo, cuéntanos en resumen, qué anuncia, qué logros, qué beneficios puede anunciar el diputado Asael Hernández Cerón en este primer año de actividades legislativas. A la gente que te está viendo, cuéntanos. Pues primero quisiera comenzar haciendo una remembranza de lo que fue el evento, que para mí pues fue muy satisfactorio contar con la presencia de amigos, de compañeros de partido, pero además con quien he compartido diferentes momentos a lo largo de esta trayectoria política que un servidor ha tenido. Estuvo conmigo Ricardo Anaya Cortés, quien es el coordinador de los senadores hoy en el Senado por parte del grupo parlamentario del PAN, con quien además tuve la oportunidad de ser presidente estatal y él presidente nacional. Más tarde me toca a mí precisamente coordinar los trabajos en Hidalgo, siendo todavía presidente estatal del PAN, cuando él se postula a la presidencia de la República. Y también del coordinador de los diputados en San Lázaro, precisamente del grupo parlamentario del PAN, un joven muy talentoso a quien yo admiro mucho, Elías Lisha, quien hoy nos coordina a todo el grupo. Y qué decir de mi presidente Jorge Romero Herrera, con quien prácticamente compartimos media vida en el partido, desde que yo empecé a participar en el plano estatal, en la dirigencia estatal juvenil, incluso antes, lo conozco y estuve con él en diferentes momentos. Y hoy pues le toca a él ser el dirigente nacional y a mí diputado por el estado de Hidalgo. Y por supuesto que es para mí muy satisfactorio, como ya lo dije, el que me hayan acompañado figuras de talla nacional. Y esto tiene que ver precisamente, Alex, con el trabajo que hemos venido haciendo, no solamente con la amistad, sino con las relaciones que se tienen, que se construyen en base a los resultados. Porque yo siempre he dicho que en política lo que cuenta son los resultados. Y creo que si hoy tuve el arropo de ellos y además de mis compañeros diputados federales, es porque precisamente pueden ver, y tal vez se escucha mal que yo lo diga, aunque ya lo dijeron ellos ese día en el evento, pueden ver el trabajo que se está haciendo. Y pues también tuve la presencia de los alcaldes emanados del Partido de Acción Nacional, de exalcaldes y de muchos excandidatos que en algún momento han participado en el Partido de Acción Nacional, llevando la bandera en diferentes momentos de elecciones municipales a diputados locales, en fin. Pero también destaca la presencia de un amigo a quien yo le tengo mucho aprecio, que aunque nunca hemos coincidido en el color o en la afiliación partidista, pero coincidimos en algo muy importante, y que es lo que visualizamos para el estado de Hidalgo. Y me refiero a José Antonio Rojo García de Alba, quien fue diputado local, diputado federal, entre otros cargos que tuvo, que ha tenido en su paso por la política. Y bueno, esto habla, Alex, de que primero
yo soy un político que se ha caracterizado por ser muy plural, muy abierto, ¿sí? Y sobre todo que cree que la política se construye en base al diálogo, a los consensos, a los acuerdos, y que es como se puede avanzar. Yo no visualizo de otra forma la política, y por eso creo que es lo que me ha ayudado a abrirme brecha en esta trayectoria que hoy tengo, y hoy como diputado federal, pues se me vuelve a dar la oportunidad. Oye, al principio de esta entrevista, de esta presentación, yo dije, vamos a hablar de los temas polémicos que rodean al diputado Asael, y quizá la gente que nos está viendo diría, ¿y cuáles temas polémicos? ¿De qué habla? Bueno, pues en torno a tu informe, y no solamente en tu informe, yo creo que desde que tomaste protesta como diputado, ha habido un señalamiento que creo que ya lo aclaraste en la mañana en la conferencia de prensa, lo has aclarado en algunas otras ocasiones, pero bueno, pues no, también estoy aquí, quiero preguntarte el tema, diputado, porque ha generado y sigue generando como mucho escozor, no solamente entre la ciudadanía, sino también entre tus adversarios políticos. Dicen, es que Asael Hernández no es indígena, es que él consiguió un documento apócrifo para hacerse pasar como indígena, pero él no es indígena. Y creo que ahí ha estado el debate de que creo que se centran más en el trabajo, se centran más en si eres o no indígena, llegaste a esta posición de una manera obteniendo un documento, que en tu labor legislativa. A ver, ya insisto, ya lo aclaraste, pero ¿qué tanto te pesa que te sigan diciendo, Asael está usurpando un lugar que no es para él, es para un indígena? Bueno, Alex, pues yo quisiera contestar por última vez, lo voy a hacer. Ya lo he hecho en diferentes ocasiones y creo que he sido muy respetuoso al hacerlo, pero además con un argumento muy válido. La legislación actual permite que cualquier ciudadano mexicano que cumpla con los requisitos que establece precisamente la ley se pueda adscribir a alguna comunidad indígena. Y no soy el único, ¿sí? Habemos varios, incluso en el estado de Hidalgo, incluso de Morena. He sido el más cuestionado. Entiendo perfectamente por qué. No hace falta ser adivino para entender por qué se cuestiona más a alguien de oposición el día de hoy. Sin embargo, yo he sido muy respetuoso y hoy lo vuelvo a aclarar. La legislación lo permite, la comunidad de Puerto de Piedra de Nicolás Flores incluso me hace la invitación para ser su representante, como lo hizo en algún momento comunidades de Xochatipan, comunidades de Tlanchinol, incluso de Huejutla. Y bueno, pues no se está usurpando ninguna, ¿sí?, identidad, porque yo he sido muy claro, yo no soy, ¿sí?, nacido en una comunidad indígena. Entonces, pero sí estoy adscrito para poder cumplir con el requisito, pero además he trabajado no solamente en esa comunidad, a lo largo y ancho del estado. Y creo que el trabajo está de más mencionar las personas que me conocen en las comunidades en donde he trabajado, en los municipios en donde he podido llevar muestras de lo que sé hacer, de lo que puedo hacer, son fieles testigos. Y por eso tuve la invitación no de una, sino de varias comunidades para poder ser su representante. El tema, dices, yo sé por qué me cuestionan a mí, pero yo no lo sé, o la gente que nos está viendo no lo sabemos. Dinos tú por qué te cuestionan a ti. Tú vas a decir, hasta los de Morena están identificándose como indígenas cuando no lo son, pero yo sé por qué a mí sí me cuestionan. ¿Por qué cuestionan a Asael? Aparte digo que es de la oposición, pero ¿por qué a Asael? Pues yo creo que es precisamente... ¿Hay algún actor en específico que te esté echando a andar este tipo de comentarios, de cuestionamientos? A ver, yo estoy muy consciente de que a los representantes de oposición, pues siempre se les cuestiona más, ¿sí?, cualquier acto, ¿no? Y esto ha sido toda la vida, en el régimen que existía antes y en el actual. Y digo, podemos poner como ejemplos muchos, ¿no? Lo que hoy vivimos a nivel nacional es una muestra clarísima, cómo se cuestiona y se hace de manera muy punitiva a cualquier actor de la oposición por alguna situación que sea similar a la que comete a alguien que pertenezca al sistema, y se trata de no sacar, de no ventilar. Y lo digo porque yo soy muy respetuoso del trabajo que hacen los medios de comunicación,
mi respeto para todos, pero también entiendo que muchas veces se ejerce presión desde otros lados, ¿sí? No es el caso de todos, Alex, pero sí de muchos. Y creo que para muestra un voto, ¿no? Somos varios los que estamos en Hidalgo, ¿sí? Que estamos precisamente adscritos, incluidos de Morena, y a ellos nunca se les ha cuestionado el por qué se adscribieron. ¿Cómo quiénes? ¿Cómo quiénes? A ver, un ejemplo que citaba ya en la mañana, muy puntual, que además es un amigo a quien le tengo aprecio y respeto, Daniel Andrade Surtuza, que es prácticamente nuestro vecino en Huejutla de Reyes. Digo vecino de la familia, de mis suegros, de mi esposa. Bueno, mi esposa y yo vivimos hoy en Pachuca, pero la cabecera de Huejutla, la cabecera, el centro de la ciudad, no está catalogada y no forma parte de las comunidades reconocidas como pueblos indígenas. Y él representa un distrito indígena, y para ello tenía que haber, ¿sí?, nacido, hablar lengua indígena o estar adscrito. Y él está adscrito. Y a él, por ejemplo, nunca lo ha cuestionado nadie. Y yo no lo cuestiono, ¿eh? Porque al final su caso es muy similar al mío. La legislación lo permite, entonces cuando tú cumples con el requisito, pues no estás infringiendo la ley, ¿sí? Los que sabemos de leyes sabemos que cuando la ley es flexible y tú cumples con lo que establece la ley, pues no estás fuera de la ley. Entonces, yo repruebo categóricamente cuando dicen, ha defraudado la ley. No, ¿sí? Yo no he defraudado, incluso fui juzgado por el tribunal precisamente electoral, tuve impugnación, fui también el único que estuvo impugnado, ¿sí? Y el tribunal ya lo juzgó, ya revisó, es más, fue a visitar a los vecinos de Puerto de Piedra, a las autoridades, y ellos dijeron, a ver, ¿sí?, Azael Hernández Herón, ¿sí?, es nuestro representante. Yo estuve en las asambleas de Puerto de Piedra, en donde ellos me dieron esa facultad. Además, fue a petición de ellos, de las autoridades de esa comunidad. Oye, ese es un tema. El segundo, a tus opositores, incluso los internos, los de Acción Nacional, que es donde vienen más este tipo de comentarios, quienes no coinciden contigo, quienes no forman parte incluso de tu equipo, dicen, es que desde que Azael secuestró el PAN, porque esas son sus palabras, yo no estoy inventando nada, esas son sus palabras, desde que Azael secuestró al Partido de Acción Nacional, el blanquiazul ha venido a menos en el Estado. Hemos perdido regidurías, hemos perdido alcaldías, hemos perdido diputaciones, desde que Azael tiene secuestrado al Partido Acción Nacional. Bueno, mira, yo soy muy respetuoso de lo que cada quien pueda opinar, pero te voy a dar un ejemplo. En mi primer periodo, cuando yo fui presidente del PAN, es cuando el PAN ganó más elecciones. Y curiosamente esos detractores que se han referido de esa forma, que hoy ya no están, ¿sí?, la mayoría se fueron a Morena, y que yo siempre he dicho, ellos estuvieron por conveniencia, no por convicción. Sí, ahora ya están hasta en el gobierno. Y es algo muy diferente, ¿no? Yo soy panista de toda la vida, y mi convicción es en el PAN, mis valores son en base a la doctrina del PAN. Y yo siempre he dicho, a ver, ellos no son los indicados de decir ello, porque muchos fueron diputados, regidores, representantes del partido, alcaldes, presidentes del partido en el estado, en los municipios, alcaldes. Entonces, no es cierto, porque ellos tuvieron la oportunidad cuando yo fui presidente del PAN. Yo creo que cuando alguien secuestra alguna institución, no permite la entrada. ¿No tienes secuestrado tú al PAN? No, yo creo que hay una presidenta hoy, hubo una presidenta antes que ella, hubo un presidente antes que ellas dos, después de mí. Lo que creo yo es que muchas veces cuesta trabajo entender que la tierra es de quien la trabaja, Alex. Bien lo decía Emiliano Zapata. Y esto es una lógica. Creo que cuando tú trabajas, el liderazgo de cualquier político permanece o se fortalece. Y cuando dejas de trabajar, pues obviamente se disminuye, se debilita y pierde muchas veces la credibilidad. Y creo que al día de hoy aquí lo podemos ver. Yo se los he dicho, hoy nos quedamos en el PAN, los panistas por convicción. En el 2000 llegaron muchos a formar parte del PAN, muchos. Pero cuando perdimos el gobierno, se empezaron a ir. Entonces, ellos no tenían una convicción
de la doctrina del PAN, de la doctrina humanista, que es en la que nos formamos los panistas. Ellos tenían una conveniencia, sus intereses, y hoy su conveniencia pues no la representó el PAN, y entonces están acostumbrados a lo fácil y sintieron que en una situación tan adversa como en la que hoy nos encontramos, no tenían oportunidad de crecimiento en sus proyectos, y por eso abandonaron el partido, y hoy están en el gobierno, incluso como ya lo dijiste, y seguro estoy que si vuelve a ganar el PAN, muchos van a regresar, y si ganara otro partido, van a ir a tocar la puerta de otro partido. Desafortunadamente se perdieron los valores en los últimos años en muchos políticos. Antes había una identidad, ¿no? Quienes eran priistas decían, yo soy priista porque me lo heredaron, porque mi abuelo, porque mi papá, y en el PAN, porque nos adoctrinaron y nos enamoramos de la doctrina humanista. Y por eso no nos movemos. Pero los que no entienden, ¿sí?, de esa doctrina del PAN y que no tuvieron nunca esa identidad y esa mística que nos identifica a los panistas, cuando vieron la situación difícil, ¿sí?, dieron el salto, chapulinaron para acabar pronto, ¿no? Y hoy están en otro lado. Entonces, a mí me preocupa cuando un panista de toda la vida que sigue en el PAN cuestiona mi actuar. Pero cuando lo hace alguien que es incongruente, pues creo que no tiene la calidad moral, si quiero señalar, más cuando se le dio la oportunidad y tuvo algún cargo. Diputado, si me lo permite, enviar un corte y regresamos con el remate de esta entrevista. Estamos platicando con el diputado federal Asael Hernández Cerón del Partido Acción Nacional. Gracias a la gente que se está conectando a esta charla. Vamos a ir a un corte y regresamos. Muchas gracias a la gente que se está conectando y está siguiendo esta transmisión en Cuadrante. Estamos platicando con el diputado federal de Acción Nacional, Asael Hernández Cerón. Diputado, antes del corte, cuando fuimos al corte de esta entrevista, hablábamos precisamente de los que te cuestionan, pues tu estadía en el Partido Accionario, el control que has ejercido. Ya nos explicaste pues que la mayoría son chapulines los que te están cuestionando, que no así los verdaderos panistas que están hoy en el Instituto Blanquiazul. Pero me llama también la atención un tema que acabas de decir, la presencia de José Antonio Rojo, este priista todavía, porque todavía no se ha ido del PRI, muchos ya lo ubican con un pie fuera del revolucionario institucional. El caso es que pues, José Antonio no ha renunciado todavía al PRI, muchos ya lo ven fuera, pero llama la atención su reaparición, porque realmente fue una reaparición en tu informe, y por ahí pues se habla que incluso el Partido Acción Nacional pues le estaría como que tratando de convencer a José Antonio para que su capital político lo pudiese sumar al Partido Blanquiazul, y tú me dices, oye, coincidimos en el futuro que debe de tener el estado de Hidalgo. Es en lo que tú coincides, no en el partido con José Antonio, pero sí en la visión. Entonces, esto quiere decir que tú ya platicaste con José Antonio Rojo de un posible futuro político en Acción Nacional. Mira, Alex, yo conozco a José Antonio desde hace muchos años. Tuve la oportunidad, como bien lo sabes, de ser presidente municipal en Tezontepec de Aldama, y él era diputado federal. Entonces, yo recuerdo a José Antonio trabajando por el distrito. Incluso toqué la puerta de su oficina, me ayudó a algunas gestiones y conjuntamente pudimos llevar beneficios a Tezontepec. Y desde ese tiempo hemos platicado, no una, varias veces. Y creo que los puntos de coincidencia que tenemos es en lo que queremos. Pero hablemos de las últimas semanas, que cuando se haya mencionado que su posible salida del PRI, de las últimas semanas, ¿te has reunido con José Antonio? ¿Le has planteado la posibilidad de que se sume a Acción Nacional? Porque muchos también ya lo ven en Movimiento Ciudadano, haciendo campaña. Todavía no hay nada cierto, pero tú te has reunido con él a platicar de esto.
Mira, hacerle una invitación. No, quiero decirte que no lo he invitado, ¿eh? No lo he invitado, yo soy muy respetuoso de José Antonio. A mí me queda claro que es un liderazgo de buen peso, ¿no? Pero sí hay pretensión de Acción Nacional de sumarlo. Mira, lo que yo te puedo decir en este momento, y no quisiera generar una situación que no sea la correcta, ¿sí? Lo que yo sí te puedo decir es que vamos a platicar con todo aquel que coincida en cambiar las cosas en el Estado de México, ¿sí? Yo no lo invité al PAN, ¿sí? Yo lo invité a mi informe, me hizo favor de acompañarme y ahí me dio mucho gusto, porque creo que cuando se tiene la capacidad de entender que la ideología no lo es todo, sino hoy lo que necesita este país y este Estado son a personas y a políticos comprometidos por el bien de nuestro Estado y de nuestra nación. Entonces entiendes que es importante buscar a todos aquellos que coincidamos. Y seguramente, digo, también estuvo José Luis Rodríguez, el diputado de Morena por Tula, diputado local, a quien también lo conozco desde hace tiempo, ¿no? Y quiero decirte, yo soy muy respetuoso de su ideología, pero por supuesto que en medida que pase el tiempo iremos platicando y donde haya coincidencias, no vamos a dudar ni un momento en que podamos construir juntos. Eso es lo que yo te puedo decir, porque además sería una ofensa, porque no lo he hecho, no lo he invitado, ¿sí? Yo he escuchado lo que él ha declarado, ¿sí? Y entonces yo creo que si él en algún momento tiene la intención de salir del PRI, bueno, pues será él quien lo tenga que anunciar y a dónde iría, pues será un tema de él también. Lo que sí te puedo decir es, me da gusto que me haya acompañado y no solamente con él he podido platicar. Antes, en estas últimas semanas, te voy a ser honesto, no he platicado con él, la invitación fue vía telefónica y yo le agradezco que haya atendido mi invitación. Oye, en la mañana lo dijo tu presidenta, la presidenta estatal del Partido Acción Nacional, no vamos a hacer alianza con el PRI. Tú ya no lo habías adelantado incluso en la última entrevista que tuvimos en este espacio, que también decías que había sido un error aliarse al PRI, y bueno, hoy todos lo reconocen también que hoy es un error tremendo aliarse al Partido Revolucionario Institucional, pero hoy parece que otro partido asoma la cabeza en una posible alianza con el Partido de Acción Nacional y es Movimiento Ciudadano. ¿Ustedes están a favor en el caso de Hidalgo? Porque entiendo que esta alianza pues se está gestando a nivel nacional, pero en el caso del estado de Hidalgo, ¿crees que sería la opción aliarse a Movimiento Ciudadano en vías de un posible crecimiento electoral? Bueno, pues yo quiero decirte, primero, yo nunca estuve de acuerdo en la alianza con el PRI, nunca. Tú eres testigo, muchos hidalguenses son testigos, los panistas son testigos de que yo, en lo particular, siempre estuve en desacuerdo. ¿Por qué? Por una sencilla razón. El PAN, sí, toda la vida luchó en contra precisamente de lo que representaba el PRI. Y que hoy lo que yo veo es, la mayoría de priistas fueron a Morena, ¿no? Entonces, yo les he dicho muchas veces, es la misma gata, nada más que enmorenada, ¿no? Haciendo alusión al famoso refrán, ¿no? Que así es. Al final del día vemos que es exactamente, son casi los mismos actores, casi las mismas prácticas, nada más que de hace varias décadas, ¿no? De un PRI que era precisamente controlador, autoritario, por ahí de los 60s, de los 70s, y a quienes les tocó vivir esto de acuerdo a lo que dicta la historia. Digo, tampoco yo nací en ese tiempo, ¿no? Yo soy modelo 80, pero obviamente quienes vivieron en ese momento la historia de este país dan fe de cómo actuaba el PRI. Y son las prácticas que hoy está ejerciendo este nuevo sistema. Entonces, yo nunca estuve de acuerdo. Yo cuando llegué al PAN, precisamente llego al PAN a los 14 años, toda mi vida he sido panista, toda mi vida he sido panista. Yo llego al PAN a los 14 años y llego precisamente porque nunca me gustó y no estuve de acuerdo con el sistema de gobierno que teníamos en ese momento. Y quien representaba la opción viable, de acuerdo a mis ideales, de acuerdo a lo que yo he pensado siempre, era el PAN y sigue siendo el PAN. Yo creo que debemos ver qué es lo más conveniente. Y el tema del Movimiento Ciudadano no me desagrada la idea,
Sin embargo, también entendemos que es una situación que no está del todo en nuestras manos. Y vamos a escuchar también a ver... Pero no aliarse a Movimiento Ciudadano es aliarse a Morena, porque es el comparsa aunque Dante Delgado diga que no, es el comparsa de Andrés Manuel López Obrador. Nada más le están haciendo el juego de que son los nuevos. No son nuevos, son los mismos y son los comparsas de López Obrador. ¿Ustedes han analizado esa parte? Lo que yo sí te puedo decir es que hoy la decisión, ¿sí?, del Consejo, de los órganos deliberativos del PAN en el Estado, en lo nacional, es vamos solos, ¿sí? Vamos solos. Yo no veo tan mal, en el caso muy particular, y esto soy responsable de lo que declaro hoy, sí, en el caso muy particular, yo no veo mal, ¿sí?, una posible alianza, no solamente incluso con Movimiento Ciudadano, la alianza que hemos hecho toda la vida, con los ciudadanos. ¿Y el PRD? ¿Todavía les gusta? ¿Todavía lo tienen en su corazoncito el PRD o ya mejor ya ni lo fuman? Con la clase trabajadora, ¿no? Precisamente para cambiar las cosas de este país, como lo hizo el PAN toda la vida. Y con aquellos que quieran realmente cambiar el sistema y el régimen que hoy se tiene en este país. Falta mucho para hablar de alguna coalición de manera seria y formal. Lo que sí te pues ya ni tanto, 2 años para la próxima elección. Un año. Y creo que lo vamos a ir, todavía falta. Vamos a ver qué sucede en el trayecto de este año. Y del PRD, bueno, pues tenemos amigos que yo también reconozco su valentía de quedarse en el instituto y que no fueron corriendo a los brazos y no se dejaron llevar por el canto de las sirenas con este régimen que va en contra de lo que dictaba la izquierda en algún momento, ¿no? Entonces, yo lo que sí creo es que debemos buscar las coincidencias. ¿Con quiénes? Pues con quien quieran cambiar el rumbo de este país. No podemos permitir que este país termine destrozado más de lo que hoy ya está, ¿no? Oye, diputado, hablas precisamente de cambiar el rumbo del país. ¿Cuánto va a tardar nuestro país en cambiar el rumbo con todo lo que está pasando? Narcos en el gobierno federal, políticos aliados al narco. Bueno, pues ahí en la mañana la presidenta hablaba de quién se va a querer aliar al cártel inmobiliario del Partido Acción Nacional. Tiene razón, presidenta, pero ¿por qué no dijo nada también del cártel que tienen dentro de Morena? Que incluso hasta hay un detenido, el cártel de la Barredora, y ese está en Morena. Hoy pareciera que las evidencias apuntan a que el crimen pues es el que manda en este país. ¿Cuánto va a tardar nuestro país? Asael, y pareciera una pregunta absurda, pero tú que hablas de cambiar el rumbo, ¿cuánto va a tardar en regresar a su causa este país con todo lo que está pasando a nivel nacional? Justo en la mañana citaba yo esta parte. Leí una columna de un expresidente de la República que decía: la democracia en México ha muerto, tendrá que volver a nacer. Y yo coincido, ¿eh? Hoy retrocedimos lo que había costado incluso vidas. ¿Sí? Porque fueron hombres decididos a ir en contra del sistema que tuvimos en esos tiempos de los que ya hablábamos, de los 70, 60, de los 60 y 70 en este país, y que les costó la vida a muchos que lucharon para cambiar las cosas en este país. Pues tendremos que volver a nacer en términos de democracia, Alex, y creo que hoy la historia nos pone a nosotros, a ustedes desde el lugar que tú ocupas, que es muy valioso, el informar a los ciudadanos, y nosotros como políticos. Y creo que tenemos una gran tarea por hacer. Lo que destruyeron en 7 años, hasta el día de hoy, o lo que destruyan todavía por el tiempo que le queda a este gobierno, que yo espero en el 27 la sociedad salga y podamos tener diputados suficientes para que no sigan haciendo de las suyas, y bueno, pues poder meterle freno a lo que está sucediendo y volver a reconstruir este país. El tema, diputado, es que le alcanza a la oposición para pensar en ganar lugares en el próximo Congreso. Digamos, porque Morena sigue muy permeado entre la gente, sigue muy fuerte, sigue vigente, y la oposición está desaparecida. Realmente le alcanza a la oposición para pensar, y llámale de que tú quieras, Partido Acción Nacional, Movimiento Ciudadano, el PRI, PRD. ¿Realmente la oposición cree que le alcanza para poder hacerle contrapeso a Morena? Pues precisamente eso es lo que nos tiene aquí, Alex. Precisamente trabajando todos los días para poder revertir lo que hoy sucede en este país. Nosotros haremos nuestro trabajo, haremos la chamba que nos toca hacer,
pero sin lugar a duda que los ciudadanos tendrán que asumir con valentía el revertir lo que hoy está sucediendo. Ya lo dijiste tú, hoy los delincuentes forman parte de este gobierno. El narcogobierno que hoy tenemos, que se ha establecido en nuestro país, pues ha afectado en demasía a las familias mexicanas. Y ahí están las pruebas, o sea, no es que lo diga la oposición solamente. Salió Donald Trump, lo dijo, ¿sí? Está actuando, ¿no? Y prácticamente nosotros vemos que parte de lo que ha sucedido en materia de el combate a la delincuencia tiene que ver con las condiciones que les ha puesto Trump. De lo contrario, seguirían haciendo de las suyas y seguirían, a los que mandaron a Estados Unidos, seguirían en México. ¿Qué se escucha en el Congreso Federal sobre este tema precisamente? ¿Crees que tienen a la presidenta contra las cuerdas? Por un lado, Trump con estas políticas dictadas, con estos amagos de alguna manera, y por el otro López Obrador también presionándola con sus políticas que le heredó. Pues lo que se ve no se juzga. La presidenta tristemente hereda un país con un sistema de gobierno muy complicado, porque tiene que defender a López Obrador, a los hijos. Hoy lo vimos, cómo dijo que con los hijos del presidente, el expresidente, no se metan. Qué lamentable porque lo que tanto denunciaron, de lo que tanto se quejaron del viejo sistema, terminaron haciéndolo ir, por supuesto, potenciado al 1000%. O sea, es un descaro lo que hoy vemos. La barredora, por ejemplo, con Adán Augusto, ¿no? Probado. O sea, a ver, López Obrador fue muy enfático y lo mismo creo yo. Todos, ¿sí? Los funcionarios que cometen actos delictivos, por supuesto que tienen o la autorización o la omisión de quien gobierna. Oye, el PAN está solapando este tema con Adán Augusto, porque a excepción de Lili Téllez, pues yo no he visto, por ejemplo, a Ricardo Anaya, he visto como de repente destellos ahí cuestionando, pero no hemos visto, por ejemplo, a Ricardo Anaya cuestionar este tema, que él también lo denunció en su momento, y hoy lo vemos callado a Ricardo Anaya. ¿Está solapando el PAN, está negociando con Adán Augusto este silencio? No, yo creo que el PAN ha sido muy claro, ¿no? Y ha sido muy tajante, y lo hemos hecho cada vez que ha sido necesario. Desafortunadamente hay cosas que salen de nuestro alcance y hoy la Fiscalía tendrá que actuar en consecuencia. Adán Augusto tiene que comparecer, no solamente a declarar, a rendir cuentas claras. ¿Se tiene que ir del Senado? Yo creo que lo tendría que hacer por ética, ¿sí? Y para garantizar que el juicio no esté lleno de situaciones ahí que generen controversia y dudas en el actuar, ¿no? Que hoy con el nuevo sistema judicial que tenemos también... Bueno, pero ya también vimos que cuando hay un juicio se protege también con el fuero. Ahí está el caso de Cuauhtémoc Blanco, no pasa nada. Exactamente. Vivimos en el país de la impunidad. Y a eso iba yo. Digo, ya lo vimos con Cuauhtémoc Blanco, ¿no? O sea, las mujeres que van a las marchas a defender, ¿sí?, las causas de mujeres, defendiendo, ¿sí?, al presunto violador, ¿no? Porque pues, es presunto, no se le ha juzgado, pero defendiéndolo para que no dejara el fuero y no pudiera ir ante la justicia. Es una incongruencia. Yo creo que si algo ha caracterizado al día de hoy a Morena es la incongruencia con la que se ha conducido. Oye, Asael va a ser candidato al gobierno de Hidalgo. Ya está pensando, porque muchos también dicen, ese arropo que tuvo por parte de la cúpula de senadores, de los diputados, del propio partido, pues es un destape de Asael Hernández, o por lo menos va en esa dirección. Bueno, lo que yo sí te puedo asegurar, Alex, es que yo primero tengo que sacar adelante la chamba que me ha dado el partido, que me ha dado el país, porque además, de manera proporcional, pero soy un representante popular y tengo que entregar buena cuenta. ¿A quién no le gustaría en algún momento gobernar este estado, por ejemplo? Pero si vas a levantar la mano. Pues no vemos muchos aspirantes en tu partido, digamos. Más que levantar la mano, creo que hay que trabajar para que quien sea pueda tener un mejor andamiaje. Y eso es lo que yo estoy haciendo. Tú puedes revisar mi trayectoria y jamás he tomado decisiones en base a mis emociones. Creo que me considero un político sensato, calculo bien los escenarios y tampoco me emociono antes de los tiempos, ¿no? Hay que trabajar, hace falta mucho. Tú lo decías hace rato, y es cierto. O sea, a ver, hay un sector de la población que vive encantado todavía con el nuevo régimen,
¿sí? Sobre todo cuando no se entiende que esos dineros que son otorgados, pues nos han traído consecuencias terribles, ¿no? Si en algún momento habláramos de economía, yo le digo a la sociedad, bueno, la economía está tan mal en este país que cuando tú vas a la tienda, al supermercado y no te alcanza el dinero, te das cuenta. Ese es el parámetro de darnos cuenta cuando un país tiene una economía manejada de manera responsable o cuando está manejada con una gran irresponsabilidad, como es el caso de México. Tenemos la deuda externa más grande, ¿sí?, de toda la historia de este país. O sea, la dobletearon prácticamente. Cuando termina el 2025, la deuda va a ser lo doble de cuando ellos empezaron a gobernar. Y eso es algo que no le dicen a la sociedad. Pero precisamente estas crisis, como la que hoy tenemos, tienen que ver con el endeudamiento que tiene hoy el país. La inflación que tenemos es terrible y se ve reflejada cuando llegas a la tienda y no alcanza el dinero, cuando llegas al súper y no alcanza para llevar la despensa a la casa, cuando ves que todo subió y que ya no te alcanza el dinero. Esa es la realidad que tenemos hoy en este país. Oye, esa prudencia de Azael Hernández Herón de decir, no, yo voy a trabajar, yo todavía no me emociono con una posible postulación, ¿no será que también que en el fondo tienes tu velita prendida para que en un futuro pues, se pueda apoyar a José Antonio? Llámale desde el Movimiento Ciudadano o desde Acción Nacional. No, mira, yo creo que tenemos que esperar. Yo lo que sí te digo es, tenemos que ver quién de los actores que levanten la mano, incluso de la sociedad civil. Cuando digo de la sociedad civil, no tiene que ser precisamente alguien con una trayectoria política, pero sí hay alguien que coincida con la política humanista del Partido Acción Nacional y que entienda que trabajar por el bien común es lo que nos mueve a los panistas y tenga posibilidades de gobernar este estado. En ningún momento, Alex, en ningún momento yo estaría siendo un obstáculo. Incluso me atrevo a pensar que ninguno de los demás panistas. De lo que sí estoy convencido también es que tenemos que estar preparados los panistas para ese momento. Y si le toca ir a un panista, llámese un servidor o quien sea, un panista, a enfrentarse en esa batalla, tendrá que estar preparado y con los elementos y herramientas necesarias para sacar adelante los trabajos y tener un buen resultado. Oye, diputado, antes de irnos, la reforma electoral en Hidalgo, ¿tú sí ves una minigubernatura de 2 años o con todo lo que ha pasado crees que se va a modificar la ley? ¿Qué sabe el PAN? ¿Qué han dicho? ¿Qué saben de este tema, sobre todo otros diputados? ¿Qué te han dicho? A ver, al día de hoy no se tiene nada claro, conciso. Obviamente lo que tú y yo sabemos, que es Radio Pasillo, lo que se escucha, se habla mucho de que se tiene la idea de mandar una iniciativa por el Ejecutivo Estatal, por el gobernador, al Congreso del Estado para modificar la ley y que sea de 5 años, que no sea de 2. Incluso de modificar la ley para que su partido pueda postular hombre, que ya no debería, ¿no? Pero mira, no nos sorprende nada. O sea, ellos, al final, me refiero al partido Morena, al final dicen una cosa hoy y mañana salen con otra muy distinta. Entonces, pueden modificar la ley si quieren, si no quieren, no lo van a hacer, porque ellos tienen la mayoría. O sea, ellos hoy hacen lo que deciden en el Estado y en el país. Entonces, quien es responsable de lo que suceda en el Estado son ellos. Y si ellos quieren modificar la ley, lo van a hacer. Si no lo quieren hacer, pues no sucederá así. Vamos a esperar a ver qué sucede. Lo que sí te puedo asegurar es de que el PAN va a estar preparado para una elección de una gubernatura de 2 años o la de 5 años, si así fuera el caso. Diputado, pues muchísimas gracias. Ya nos vamos. Espero que podamos volver a platicar más adelante con todo esto que se viene, el proceso electoral. Tenemos 2 elecciones en puerta. Y pues tu mensaje final a la gente que te está viendo. Agradecer primero, Alex, a ustedes, a los medios de comunicación, y decirle a los hidalguenses que en el PAN estamos trabajando en beneficio de las familias. El PAN siempre ha puesto en el centro de cualquier situación y de las cosas a la persona, y eso es lo que nos mueve todos los días. En el PAN estamos convencidos de que tenemos la oportunidad de volvernos la alternativa real para poder cambiar
la historia de este país de manera contundente y que, por supuesto, vamos a seguir trabajando, vamos a estar cerca de la sociedad, con todos y cada uno de los representantes, pero también con la firme convicción de que lo que nos mueve es México. Muchísimas gracias, y muchísimas gracias a usted que siguió esta transmisión. Ya lo escuchó usted, el diputado federal de Acción Nacional, Asael Hernández Cerón. Muchísimas gracias. La próxima semana, aquí no lo olviden, nos vemos en punto de las 7 de la noche. Estaremos platicando con Leodegario Hernández Cortés. Él es el presidente del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo. También va a hacer una entrevista muy interesante. No lo olviden, el próximo lunes 7 de la noche. Por mi parte ha sido todo. Mi nombre es Alejandro Gálvez. Muy buenas noches.